Las gracias en nombre de la Esfera de los Libros, que es la editorial que publica esta novela, La Tienda de Intrigas, de Pilar de Arístegui, su presencia y su acompañamiento esta tarde. Eso demuestra los buenos amigos, los buenos lectores y los buenos seguidores que tiene Pilar de Arístegui, cosa que ya sabemos en la editorial. Por supuesto, quería agradecerle a Julio Iglesias Dusell, vicepresidente de la Fundación Ortega, su acogida, que aunque no sea en ese salón tan maravilloso, creo que vamos a pasar una tarde francamente estupenda. A mí me gustaría subrayar, quiero ser muy breve porque tenemos grandes personalidades en la mesa, pero sí me gustaría subrayar el carácter literario y reivindicativo de Pilar de Arístegui. Creo que se caracteriza por hacer unos libros no solo a menos interesantes, sino también por defender el papel de la mujer en la historia, que creo que es algo muy importante para todos, para los hombres y para las mujeres. Para las mujeres, porque es verdad que siempre quedamos en segundo lugar, y para los hombres porque creo que es muy importante conocer a esas mujeres que han acompañado, en este caso, todo el mundo sabe quién es el Rey Sol, pero cuando Pilar me contó este proyecto me pareció apasionante y el resultado ha sido magnífico. Creo que también es fruto de su manera de trabajar y de su personalidad, a la que ya voy conociendo un poco, las dos personas que ha elegido para presentar el libro. Por una parte tenemos a Hugo O'Donnell, que es ejemplo de documentación, de rigor, de conocimiento de la historia, que creo que es algo que le aporta mucho, o que Pilar trabaja mucho en sus libros. Bueno, aparte que Hugo también es autor de la editorial, debo decir, y contamos con él en pasado y en futuro. Hugo O'Donnell, duque de Tetuán, de la Real Academia de Historia, oficial de la Armada Española y de la Caballero de la Orden de Malta. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Me voy a permitir, antes que nada, recordarme yo y recordarles a ustedes por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Estamos aquí, en mi opinión, para bautizar, para introducir en sociedad una obra intelectual. Y lo vamos a hacer al uso, como se hace en estos casos. Es decir, con una intervención, unas intervenciones, una serie de intervenciones intelectuales en homenaje a la autora y al homenaje a la obra. Transmitir la opinión que esta obra nos merece, porque nos gusta, si no, no estaríamos aquí. De manera que es la forma de reconocer a la obra y reconocer a la autora, por ahora, hasta el momento ya absolutamente determinante, en que, si tenemos la suerte de haberles convencido, sean ustedes los que la lean, de forma que se cierre el circuito de elogio que esta obra intelectual merece. A mí me gustaría también, en primer lugar, dar las gracias a Pilar de Arístegui por sentarme en esta mesa. Yo sabía que de alguna manera tenía que hablar de su eminencia, el cardenal Giulio Mazarin. Lo que ya no sabía es que me iba a sentar aquí con otras eminencias, pensando precisamente en una eminencia médica muy señalada, también que se siente a mi lado, y también con el presidente de esta mesa. Yo sé por qué, ya lo he insinuado, porque estoy aquí por dos razones. Efectivamente, una se ha indicado, que es mi amistad personal desde hace muchos años con Pilar, y otras es porque a Pilar le interesa que esté, y le interesa que esté porque sabe que conozco la obra, sabe que tampoco me caso con nadie, por lo menos gratuitamente, y luego, por otra parte, pues que voy a hablar de la obra porque me siento en la obligación de ese disfrute, que la forma que yo he disfrutado, pues también la tengan ustedes. Porque creo que Pilar tiene una vinculación, tiene un talento natural que es un don
don que se practica y se perfecciona, y tiene también emplea un gran esfuerzo intelectual de prepararse muy bien sus obras. En eso, esta obra en concreto es absolutamente paradigmática. Talento y tesón, porque efectivamente una novela histórica, o la buena novela histórica, se caracteriza por eso, su parte imaginativa, creativa, absolutamente literaria, y su parte de una meditación científica y razonable. Si no, no estaría yo aquí. Yo no crean ustedes que soy amigo de cualquier novela de las que se dicen esto. Ese talento que ya detecté hace mucho tiempo, cuando colaboró de manera muy efectiva con ese gran ausente, colaboró muy efectivamente con Carlos, que nos legó, ausente solamente en el espacio temporal de la vida, pero presente siempre en el recuerdo de Pilar y de sus buenos amigos, y que fue efectivamente pues el motor de esa afición de Pilar, corrígeme si me equivoco, hacia la historia. Carlos nos legó un importante legado intelectual en forma de aportación importantísima a la historia por desconocida. Carlos estudió y publicó un magnífico trabajo sobre un desgraciado príncipe que quiso haber sido sultán, el príncipe Jem, el prisionero, o mejor si se quiere, el rehén del Papa. Y Carlos hizo hablar a las piedras en ese precioso palacio, que es el Palacio de España, en Roma, que fue también su domicilio del cual su generosidad nos permitió a algunos aquí presentes disfrutar. Carlos hizo hablar a esas piedras, recordando las relaciones políticas, culturales, con la Santa Sede, relaciones que él llevó hasta la contemporaneidad con su propio trabajo, y relaciones que debieran haber marcado más la mentalidad de los europeos actuales. Cuando pienso en esa actitud negativa, un tanto vergonzante, de la comunidad europea, de no querer reconocer esas raíces culturales, no ya tan solo cristianas, sino católico-romanas, pues algo que me produce bastante pena y bastante tristeza. Señoras y señores, Pilar de Arístegui es una novelista consagrada desde hace muchas obras. La consagración no se cuenta en años, se cuenta en obras. Hoy disponemos de un conjunto de ellas, donde se aunan, en mi opinión, la calidad literaria, la variedad temática y expositiva, y una gran fidelidad a la historia real, lo que la hace destacar en un panorama muy rico, pero no muy rico cuantitativamente. Como señala mi sabio colega y compañero de academia, Serafín Fanjul, con más autoridad que yo, el momento actual se caracteriza por una sobreexplotación del género histórico, sin duda por constituir una buena beta comercial. El resultado es una gran avalancha de traducciones, buenas, malas, y una gran avalancha también de obras de creaciones nativas, también de todas las características, y que también algunas editoriales, entre otras la mía, pues haya decidido prestar atención, naturalmente, a esta nueva requisitoria del público en general. La historia, sin embargo, la novela histórica, tal y como la entiende Pilar de Arístegui y yo también, solo en su expresión más genuina hace su honor a su nombre. Su expresión más genuina de manifestación artística que no atenta contra la inspiración y de exposición científica cuya trama está inmersa en un marco temporal pretérito y verídico. No es fácil encontrar un equilibrio que la aleje tanto del ensayo erudito y desangelado. Un buen investigador no tiene por qué tener el don de ser un buen comunicador, tanto de esto como de la alocada novela de aventuras. Es escasa, como escasa es la excelencia,
porque el valor literario obligado, el necesario interés de la trama y el mensaje meramente aconsejable han de ir acompañados de un notable bagaje cultural, patrimonio que es minoritario. Solo de cuando en cuando sale un laberinto de intrigas que puede competir con los mejores. El haber general de producciones responde, en mi opinión, a algo positivo, a ese hambre que ya hemos señalado de conocimiento en cuanto a lo que se refiere a la historia en general y más concretamente a la historia de España. Sin embargo, Pilar lo atiende no por oportunismo, sino por su fascinación por la propia historia y por ese compromiso que ya se ha señalado con la puesta en valor de personajes femeninos, artífices de la historia no menores y con frecuencia preteridos, incluso en estos días en que las reivindicaciones de la mujer son justamente exigidas, las justas, claro. Ella afirma que es preciso conocer la historia de la mujer, aquellas valerosas y capaces féminas que consiguieron en situaciones adversas labrarse un puesto en la sociedad. Son palabras suyas. Se trata o bien de orfebres, como esa Micaela, personaje ficticio y diamantista de la emperatriz, pero en un marco histórico real. Escultoras, como Luisa Ignacia la Roldana, en la que se permite tirar más licencias viajeras y amorosas que las contrastadas. Pintoras y reinas, como Sofía la Reina, crónica de un ser humano con responsabilidades reales, responsabilidades familiares, responsabilidades reales y responsabilidades regias, atendidas con entereza y dignidad, marcada por el cumplimiento del deber como el personaje que hoy traemos a colación. Ana de Austria, que como Sofía hizo de su país de adopción su patria de servicio. Mujeres todas cuyo paso por la historia ha sido desdibujado cuando no ignorado. En la misma línea reivindicatoria, más que reivindicativa, pero fuera ya del marco histórico, el Árbol de Fuego tiene una impronta más personal y no es historia, sino una historia que nos muestra otras posibilidades que siguen abiertas, como lo es su pintura, que yo me atrevería a decir que es también histórica, que tiene los datos de la historia, porque es un reflejo, desde luego, de la realidad, es un reflejo de historia, y en su gran colorido refleja las figuras pues con un gran criterio científico, también desde el punto de vista de la historia natural, tanto en lo vegetal como en lo animal. Son pinturas, óleos y también acuarelas llenas de fuerza y colorido. Todo cabal y verdadero, como son las obras escritas de Pilar de Aristegui. Pero entremos en lo que nos reúne. Laberinto de intrigas es un estudio muy válido en lo biográfico como en lo ambiental, costumbrista y político, a través de las etapas vitales de una mujer, esa Ana de Austria, con todo lo que eso significaba en su tiempo de sacrificio, de valor, de dudas y de osadía, de abandono, desamor y ostracismo, y también esa imagen de urdidora y víctima a la vez de conspiraciones. Fases diferentes y aún opuestas de esposa minusvalorada y sobre la que recae la sospecha por española, obligada a la mera observación de los acontecimientos, pero que supo esperar su momento, como se señala con gran acierto nuestra autora. Otra etapa de plenitud como madre y tutora de un nuevo sol y de renuncia en su deber de reina francesa a sus ideales infantiles españoles, recordados con nostalgia como un lugar armonioso, templo de la cultura, del amor familiar y de la unción religiosa, raíz de su caridad y de su mecenazgo en tierra francesa. Porque el orto que supone el nacimiento de Luis XIV empieza a suponer el doloroso ocaso de su anterior mundo, disfrutado hasta 1615, y defendido en una limitada palestra política, el mundo español, ocaso de un imperio que retrataría magistralmente Víctor Hugo en su Ruy Blas. Car l'Espagne se meurt, car l'Espagne s'étend,
Ton globe qui brillait dans ta droite profonde, soleil éblouissant qui poussait croire au monde que le jour désormais s'élevait à Madrid. El momento estelar de Ana, como mujer triunfante y cumplidora en su maternidad, se representa en la ilustración. ¿Me permite girar? No. Muchas gracias. La tienen ustedes ahí en el magnífico póster. En la ilustración de la portada del libro, diseño de Book and Look, pero ya sabemos por quién está ideada con toda inteligencia e intención, por nuestra escritora. Detalle del retrato que Rubens le hiciera durante su estancia en París en 1622 y que conservara con gran cariño su hermano, el cardenal Infante. Aparece, un tanto asombrosamente, una imagen recortada, sin cabeza, no aparece esa bellísima belleza en su momento, muy de las féminas de la Casa de Austria, una tez muy blanca, muy destacada por el colorete, es lo que no ven, unos pelos muy rubios, una sonrisa y unos dientes, una dentadura perfecta. ¿Cuál es la razón de que se centre en esa parte del cuerpo que es un mensaje, como el precioso vestido que lleva lo fue en su momento? Observemos que sobre esa moda al español, esa moda de faldas que aquí denominamos guardainfante, para destacar o para de alguna forma demostrar algo que naturalmente la decencia no permite ver, demostrar la posible facilidad que dan unas anchas caderas a una maternidad venturosa. Y sobre esa parte del corpiño caen sobre la propia falda 3 hojas de la flor de lis, todo un mensaje, sobre todo la parte principal, la hoja principal que cae sobre el vientre materno. Porque efectivamente es un decir, yo he cumplido mi deber en el mundo, he llegado a ser, pese a todo lo que he tenido que pasar, he llegado a ser la madre del que iba a ser pues el rey de reyes, en el sentido de la palabra, un rey de referencia, en que la soberanía reside en él, pero no en sus antecesores ni en sus sucesores, en el rey, porque el sol es uno, no hay varios soles, por lo menos en esta galaxia. Y que inevitablemente nos evoca a alguien que, nieto de doña Ana de Austria, la futura, siendo a María Luisa de Orleans, la futura esposa de nuestro Carlos III. Como el pueblo español se negaba a reconocer que su rey no pudiera procrear, pues le achacaba, como todos ustedes saben, la ausencia de él. Y dio lugar a esa coplilla injusta, pero coplilla bien conocida, de parid, bella flor de lis, en situación tan extraña, si París a España, si no París, a París. Esta situación pudo haberla vivido también, y de hecho, como señala Pilar, estuvo a punto de vivirla la propia Ana de Austria, que por otra parte, la connotación con María Luisa de Orleans está clara, porque era, yo creo que su nieta favorita, a la que le va a legar esas magníficas pedrerías, esas magníficas joyas que aparecen en la cultura. También, y hacer una evocación ahora anterior, no posterior, también histórica, esa situación trágica por la que tuvo que vivir, situación política, pero también situación marital, pues nos recuerda también a otra familiar de la propia Ana de Austria, una familiar más remota del siglo anterior, que tuvo que padecer hasta su extremo de ese obligado divorcio, la desgraciada Catalina de Aragón, reina de Inglaterra. En la obra, entrando en escena en los momentos oportunos del relato vital,
se mueven los personajes próximos importantes, juzgados como temibles tras su remilgada etiqueta, como es el caso del cardenal Richelieu, ese cardenal Richelieu que sale mal parado como corresponde, pero inteligentemente mal parado, no a los mosqueteros de Alejandro Dumas, que escribió una novelita muy amena y muy divertida, una diversión en lo lúdico también entra naturalmente en las publicaciones de nuestra juventud, y lo tenemos siempre presente. Impredecibles en su desafección, como Luis XIII, tímido pero violento, falto de confianza en sí mismo y en los demás. Aliados ocasionales pero trascendentes, como su suegra María de Médicis, con la que coincidía en su preferencia por Gastón, el hermano menor del rey, y en su afección a la causa católica y en su rumbo. Cuando estoy hablando de rumbo, no me refiero al rumbo náutico, que bien pudiera, sino estoy hablando del rumbo, del lujo, de la elegancia, del carisma que tuvo iba a decir Pilar de Arístegui, y no andaría lejano, también lo tiene, así lo creo, pero me estoy refiriendo a Ana de Austria. Interesados como 24 de España, obligado a estar interesado por su política. Entrañables como dos amigos igualmente brillantes, extranjeros como ella, diplomáticos ambos, por lo menos en su momento, al principio de su trayectoria, su colaborador, el hábil y astuto Giulio Mazzarino, que delegado pontificio con el tiempo acabaría sucediendo al cardenal Richelieu como primer ministro, y que, y es lo importante que señala Pilar, se mantuvo fiel y muy cerca de la reina en su tarea de conseguir convertir a Francia en una gran potencia, o el duque de Buckingham, el hombre más seductor de su época, sobre cuyas supuestas relaciones amorosas, las de ambos con la reina de Francia, nunca probadas, Pilar, nuestra autora, que prefiere inclinarse por una amitié amoureuse de lazos intelectuales y espirituales, y con el criterio cabal que la confirma en fiable, prefiere no elucubrar, pese a la mina que otros aprovecharían sin pestañear de un escabroso romance, como de hecho hacen integrando auténticas leyendas urbanas, creo que se llaman así hoy día, que van minando el acervo cultural de los lectores, sustituyéndolo por infolios. Crimen de esa historia. Porque este libro está muy alejado de lo rápido, del dar rienda suelta a la imaginación y a los ingredientes fáciles del éxito literario, por lo que no dudo que, como en otras ocasiones, lo obtendrá sin embargo. Pero es que la buena novela histórica marcha por sus propios caminos, alejada de otros ruidos y de otras concesiones tan comunes, selecta y oportuna en cuanto a citas y documentos, e inspirada en lo intuido, en lo verosímil, que es la otra faceta, la más personal de la creación de Pilar de Arístegui, como ya he señalado, la que le permite rellenar los huecos que la gran historia desconoce o desatiende, y que puede completar esa petite histoire o el detalle erudito que decora el cuadro ambiental con una descripción fundada y certera de una ceremonia cortesana o de la asistencia a un parto. Datos importantes que dominan como aquella otra. Este tipo de novela histórica declarada, la interpretación personal incluso en lo desconocido, no estorba ni ofende un rigor científico tan solo exigible en otro tipo de productos del intelecto, pero exige del autor una gran preparación documental y erudita, ya que de lo contrario pasaría a ser otra cosa, en mayor o menor medida un subgénero en el que la historia se convertiría solamente en un pretexto para la acción. No es el caso. No descubrimos nada al afirmar que la grandeza del romántico y pionero del género que fue Walter Scott estriba, según Lukács, en la vivificación humana de tipos históricos sociales, en hacerle hombres o mujeres de carne y hueso, pero no de una manera absurda o intencionada, sino a la luz de un gran conocimiento que proporciona el estudio y que permite situaciones y diálogos imaginados, pero verosímiles.
Este libro de Pilar desprende un envidiable dominio del tema y del personaje y permite, por la vía del regusto, del sabor de la buena literatura y la amenidad, alcanzar un conocimiento general histórico a través de lo particular, que es donde suele radicar lo novelesco, porque es donde puede hacerlo sin detrimento. De desdichada trayectoria para algunos de sus biógrafos, la reina madre de Francia se nos presenta al final compensada por la vida, cerrando felizmente un círculo de afanes y de renuncias que le permite afrontar la muerte como una entrañable despedida, una vez obtenida la deseada paz con España, la de los Pirineos, con el matrimonio de su sobrina María Teresa y de su hijo, el Dieudonné, como garante, hasta cuando la razón de Estado lo permitiese, eso sí. Buena revancha tras haber padecido en persona una guerra de nada menos que 30 años, y durante la que apareció ante el vulgo y ante su marido bajo la sospecha de connivencia con el enemigo. La obra que ahora presentamos y ante la cual estamos es una obra instructiva, sabrosa y recomendable, de admirable maestría narrativa, lectura obligada para muchos y deseable para todos, con la que he disfrutado como lector y en su totalidad me identifico como historiador. Muchas gracias por su atención, señores. Bueno, muchas gracias ante todo, Pilar, por haberme invitado a la presentación de este estupendo libro tuyo, que me he quedado impactado porque he dedicado muchas horas a leerlo y tiene muchas notas y muchas anotaciones, ¿no? Y voy a hacer 3 partes, voy a ser breve. Una primera referida a Pilar, la escritora, luego el libro, y luego, en tercer lugar, algunos personajes de la novela que quiero que son muy interesantes. Conozco a Pilar hace muchos años, ella estaba casada con el bello Abella, el guapo. Hay otro guapo aquí que es Jiménez Duarte, que no sé por dónde andas, que también me dijeron que era otro guapo oficial en los años, ¿no? Bueno, y me acuerdo que Javier tuvo una anécdota muy simpática. Estábamos Isabel, mi mujer y todos mis hijos en un viaje a Atenas. La pasión de mi mujer es viajar, y entonces dijimos, entre unos, vamos a llamar al embajador de España en Grecia, que era Jiménez Ugarte, y nos dijo, veniros por favor. Le digo, pero es que somos 7. Y dijo, bueno, nos recibió todo. Entonces, entrando a cenar, mis hijas eran muy pequeñas y su madre iba diciendo, el cuchillo se coge de esta manera, ojo con no sé cuánto, las cosas tal, se piden por favor y tal, y resulta que no quedamos mal, ¿no? Bueno, yo he estado con Pilar en muchas ocasiones, soy un seguidor de ella. Me acuerdo de una presentación que hicimos en la Consorte en Roma, de un libro mío, que lo presentó un buen amigo tuyo, Kiko Navarro Valls, y que luego pues cenamos allí y tal, y que bueno, y recuerdo muchas veces que me quedaba en la embajada a dormir con vosotros, ¿no? Entonces, Pilar tiene 2 características, uno que es escritora y otra que es pintora. Yo comparto las dos. Yo soy escritor, soy un médico que escribe, y soy pintor de vanguardia. A mi hija, la pequeña Almudena, en el colegio, con una de mis exposiciones, le preguntaron, ¿qué pinta tu padre? Mi hija tendría 10 o 11 años, dijo, pues mi padre pinta puntos y rayas. Y dijo, ¿pero eso qué? Dice, pues una cosa rara que hace mi padre, que dice, cualquiera de nosotros lo podemos hacer también, pues tira los tinteros, tira la pintura, ¿no? Pilar tiene una pintura distinta, que tiene otra categoría, y sobre todo que es realista, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, Pilar, yo me interesa mucho el libro, está ahí lleno de personajes, y voy a referirme luego en la tercera parte de la exposición a 4 o 5 de ellos, porque hay algunos que son verdaderamente interesantes desde el punto de vista psiquiátrico. No olvidemos que estamos hablando del siglo XVII, en el que no había psiquiatras. O sea, el psiquiatra arranca a partir del siglo XIX. Antes existían los médicos generales que se dedicaban a enfermedades psicológicas. Hoy los dos médicos que más han crecido en los últimos años en el mundo occidental son el psiquiatra y el cirujano estético. El psiquiatra, yo soy hijo de psiquiatra, media familia roja somos psiquiatras, tengo una hija psiquiatra, otra psicóloga, soy andaluz, tengo ese defecto de fábrica. En Andalucía los psiquiatras le llaman los médicos de los nervios. Está de los nervios, ¿no? Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera. Todo el mundo va al psiquiatra.
Y luego el cirujano estético, la mujer que hoy se lleva, es como el Real Madrid de esta temporada, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Bien, pero hay muchos personajes de los que voy a referirme luego que son realmente, hay mucha patología, no había psiquiatras entonces y no se diagnosticaba. El libro de Pilar maneja un lenguaje que me gusta mucho, es decir, hay tersura, hay juego con la metáfora, hay descripción clara, hay mucho aspecto notarial de lo que estaba ocurriendo, de lo que eran los hechos, ¿no? Pero sobre todo hay claridad. Decía Ortega, la elegancia del pensador es la claridad en la exposición de los temas, ¿no? Entonces uno va metiéndose en la frondosidad del asunto, ¿no? Hay mucha riqueza de estilo, hay un saber estar. Yo que soy un gran amante hoy, como saben ustedes, la poesía casi no se lee, ¿no? Entonces me acuerdo una cita que hay en el libro de Lope de Vega, que es contemporáneo de esa época, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, por supuesto Cervantes, el príncipe de los ingenieros españoles, y hay un verso, que no sé si lo recuerdas, que aparece, que lo pones tú en el libro, que es un soneto de Lope de Vega, que se llama Varios efectos del amor, pones el último terceto que dice, dar la vida y el alma un desengaño, definiendo lo que es el amor, dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor, quien lo probó no sabe. Entonces me ha gustado mucho, disfruto mucho del libro. Había muchos personajes que para mí eran desconocidos, otros inventados, y yo iba tomando nota porque lógicamente de historia pues es lo justo, ¿no? En segundo lugar quiero hablar de los personajes del libro. Es muy interesante saber que Ana de Austria se casa con 13 años y tiene su primer hijo con 37, tuvo 3 abortos antes. O sea, en aquel tiempo tener un hijo con 37 años sería como tenerlo hoy con 60. De hecho, ella estuvo a pique de morir. Y Gastón, un personaje que se remolinaba en torno al tema, pues esperaba que muriera para que pudiera acceder al trono, ¿no? Ana de Austria, yo diría que españolizó a Luis XIV, a su hijo. Hizo esa tarea enormemente importante porque ella dijo, yo me voy a dedicar a educarlo. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es acompañar con criterio. Y el mejor educador es el ejemplo. Ella lo dio. No olvidemos que ella, una personalidad muy equilibrada, sufrió muchísimo porque no podía tener hijos. Y luego se casó con un hombre que era alexitímico. La palabra alexitímico se ha puesto de moda en los últimos años en psicología. Es una palabra arcaicomónicamente muy fea, pero viene de a partícula negativa, del latín, a partícula negativa, lexos, lenguaje, y time, afectividad, que significa, el alexitismo es una persona que le cuesta expresar sentimientos. Es decir, el lenguaje se recorta de una forma terrible. Lo contrario, Antonio Machado describe en Campos de Castilla una gacetilla que le hizo a una dama con la que empezó a salir. Antonio Machado decía que era de fondo tímido, de una gran pluma, y le escribió una gaceta y decía, tus ojos me recuerdan las noches de verano, y tu morena carne los trigos requemados y el suspirar de fuego de los maduros campos. Y la otra cayó rendida a sus pies. Entonces, los personajes van apareciendo. Ella es una personalidad sólida, fuerte, compacta, consistente, de una gran fortaleza, muy, muy religiosa, y su marido era alexitímico, probablemente bipolar. El médico de corte, que lo citas un par de veces, que es Poix, Charles Dupois, que desapareció de allí, probablemente hubiera tenido mucho que decir, porque la primera descripción de la depresión bipolar la hace un médico de corte de Fernando VI que se llamaba Piquer Arrufat, que era de origen árabe. Estamos hablando del siglo de 1740 y tantos. Y este doctor habla de la enfermedad del rey, que se pasaba temporadas en la cama y otras temporadas hiperactivas. Es decir, la primera descripción de la depresión bipolar, los alemanes le llamaron la psicosis maníaco-depresiva, la hace un médico español de corte. Probablemente el rey, el marido de Ana, pues probablemente tenía una depresión bipolar más o menos enmascarada. Y en segundo lugar, sí tenía una gran inmadurez afectiva. Y él no sabía expresar sentimientos. Hay cosas en las que tú cuentas en tu novela histórica, pues que es terrible, ¿no? La dureza, la frialdad, la distancia, la falta de cercanía. Hoy pensemos lo que es hoy en la cascada de inteligencias que se describen en los libros. Las dos más importantes son la inteligencia emocional de la mano de Goleman y la inteligencia instrumental.
Bien, por tanto, estamos hablando de un Luis XIII que tiene una patología, ella que tiene una gran fortaleza, que tiene una gran firmeza, que aguanta lo terrible, en una época nada más que las intrigas y las saladurías en la corte pues estaban a la vuelta de la esquina. Luego nos encontramos con otro personaje que no quiero dejarme en el tintero, que es Charles Duvin y María Rohan, que entran en la cercanía de la Casa Real y se producen unas tensiones extraordinarias, probablemente rivalidades, dichos, dimes, diretes, cosas que circulan, la psicología del rumor, que hoy está también muy de moda en nuestra sociedad. Luego el personaje de Richelieu y de Mazarino, realmente, bueno, y la suegra, la madre del rey, María de Médicis, que era probablemente, pues esta señora seguramente tenía un trastorno de la personalidad, con toda seguridad, porque por la forma de funcionar era una mujer alta, bien puesta, guapa, arrogante, con una hipertrofia del yo extraordinaria. Bien, un poco, luego el Mazarino, que es otro personaje importante, se habla, en algún momento dado, tú no lo dices de una forma explícita, que el cardenal Richelieu parece que se enamoró de Ana de Austria, o que hubo algo en ese sentido, ¿no? Lo cual pues tampoco es de extrañar, porque Ana era una mujer atractiva. Ella, cuando ya es madre, pues tiene una resonancia extraordinaria su comportamiento como reina, ¿no? No olvidemos, voy a terminar con que la felicidad sigue siendo el gran tema. Y la felicidad en los amores reales es exactamente que los plebeyos. Yo todos los domingos, ya darles una definición de la felicidad, un poco sui generis, todos los domingos que estoy en Madrid voy a hacer deporte a Mirasierra, ¿no? Y voy luego a tomar un café a un bar que está en la Plaza del Perú. Y el que nos atiende, que ya muchos años allí, que se llama Isidro, pues está siempre cantando. Y yo un día le pregunto, pero Isidro, ¿está usted siempre contento? Y digo, sí, lo tengo todo. Trabajo en este bar, llevo aquí 20 años, tengo 2 hijos, estoy feliz. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Es evidente que la hermenéutica de la felicidad tiene que tener 2 patas. En primer lugar, tener una personalidad madura, no perfecta, sino madura, equilibrada, bien conjugada, que los distintos elementos que se hospedan, que residen dentro de la personalidad, están bien configurados, hay armonía. Y en segundo lugar, este es el puente levadizo de entrada a la felicidad, es una personalidad madura. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida coherente y realista, con 4 grandes notas dentro, que saltan, suben, bajan, se arremolinan, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y vemos que en los amores reales pasa exactamente igual. Coincidí hace unos meses en Teruel, celebrando los amantes de Teruel, con Jaime Peñafiel y con otros personajes hablando de los amores reales. Y Jaime Peñafiel tenía ese día una incontinencia verbal negativa. Y entonces dijo todo y más, lo que intentamos cortarlo, porque decía que los amores reales son en general mucho menores, de mucha menos densidad que los amores plebeyos. Bien, el lector que se aproxima al libro va a disfrutar. Yo sugiero que vaya tomando nota, porque son muchos personajes. Lo que afloran es una galería de sujetos distintos en donde hace falta tomarles el pulso. Bien, y finalmente voy a terminar con un verso de Miguel Hernández, gran poeta del 27. Yo tengo pasión por la poesía del 27, del segundo siglo de oro, y un texto final del Talmud que le oí a un rabino, a Benito Garzón, de la sinagoga de Madrid hace poco. Miguel Hernández, de la poeta del 27, El rayo que no cesa, dice lo siguiente, que esto es lo que yo quiero transmitirle a Pilar hoy, esta amistad que hay entre nosotros tan sólida. Dice Miguel Hernández, en El rayo que no cesa: a las aladas almas en las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y termino con el Talmud, libro de sentencias rabínicas recogidas de tradición oral, y que dice así: el hombre fuerte, son cuatro notas. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Muchas gracias. Y hay algo, sin embargo, completamente esencial que debo afirmar para empezar, porque es una evidencia. Pilar de Arístegui no ha necesitado cuotas ni leyes de promoción
promoción ni subvenciones de organismos públicos o privados para evidenciar su excelencia ni para demostrar la calidad de sus actividades en todos los ámbitos en que se han proyectado. Nunca ha necesitado de esos vericuetos. Los logros de Pilar han sido siempre resultado de su intenso trabajo, de su enorme inteligencia y de su imaginación creativa. Ese es el trato real de sus logros en todos sus variados objetivos. De esmerada educación, Pilar es hija y esposa de diplomáticos, y su nacimiento en Bruselas ya anunciaba su vocación cosmopolita antes de la globalización y de Internet. Y ese cosmopolitismo lo puso en práctica viviendo en decenas de países. Pero lo singular es que ha vivido en tantos lugares, pero no para fotografiarse, sino para que en todos los rincones del mundo donde ha vivido, aprender y embeber de su cultura, del arte y de su forma de vida. Todas las ciudades y culturas las ha querido conocer, pero se las ha pateado, saboreando, escudriñando sus peculiaridades y rincones. En francés diríamos flaner, el verbo más apropiado. Como ella dice con gracejo, pero con agudeza, en su apasionante vida ha aprendido incluso a callarse en 5 idiomas, que en tantas ocasiones es la mejor prueba de inteligencia. He mencionado la tradición de diplomacia que ha conformado la vida de Pilar y es importante porque la diplomacia es una actividad privilegiada que privilegia el conocimiento, imprime carácter. Es una actividad que requiere incesante curiosidad, observación y capacidad de análisis y de síntesis, porque siempre están en países y en entornos humanos desconocidos, pero que al mismo tiempo requieren relaciones muy próximas, muy rápidas y muy cordiales. Apreciar y juzgar con rapidez tantos encuentros con desconocidos para poder desempeñar con eficacia su labor. Y es que, aunque diplomático en su etimología tiene una connotación de enviado, primitiva en su momento, su papel hoy es más bien el contrario. Más que llevar, lo que hacen es traer. Es decir, su papel esencial no es tanto exportar como importar a sus países de origen las dimensiones críticas observadas en sus países de destino. Por eso hay tanta buena literatura escrita por diplomáticos o por entornos diplomáticos, porque son observadores privilegiados de la realidad social de los países en donde sirven. Y Pilar ha tenido la oportunidad de experimentar esos análisis y observaciones y vivificarlos por todo el mundo con otro excepcional personaje tan valioso como culto y excelente servidor público que fue Carlos Abella. Se juntaban dos inteligencias excepcionales, sacando provecho y partido a la vivencia de tan variados países y situaciones. Y sus capacidades se han proyectado no solo como escritora, sino también, como se ha dicho, como excepcional pintora, con obras expuestas en centenares de exposiciones por todo el mundo que han sido recibidas con elogios continuos. Sus obras aparecen llenas de luz, de colores vivos, pero armoniosos y de vivos reflejos de la naturaleza. Un regalo para la vista en todos los casos. Convertida en acreditada pintora, ha ilustrado incluso numerosos libros que quedan transformados por su aportación, por su pintura, en verdaderas obras de arte. Me parece que además su obra múltiple, no solo la que presentamos hoy, sino anteriores como la Rondana, la Diamantina de la Emperatriz o el Árbol de Fuego, etc., acreditan su brillante manejo de tiempos históricos, y yo creo que eso es muy importante. Me parece que en España, donde es notorio el bajo nivel de conocimiento de la historia que prevalece en nuestra sociedad, la novela histórica es un instrumento muy positivo. Ya que no se refuerza en la enseñanza, debería al menos fomentarse desde la televisión o por el Ministerio de Cultura. La novela histórica, que tanto éxito tiene, por fortuna, desempeña una importantísima función cívica y una muy positiva función pedagógica de desvelamiento y de incitación de curiosidad hacia nuestro pasado, que está tan lleno de páginas gloriosas y, sin embargo, lamentablemente ignorada. La novela histórica que con tanto acierto practica Pilar de Arístegui despierta y alienta vocaciones de conocimiento profundo de nuestro pasado. Hay que agradecer también, desde el punto de vista no solo literario, sino histórico, este muy positivo servicio a nuestra España que con su trabajo nos proporciona, despertando ansias de conocimiento de nuestra admirable historia. Y esta aportación es un servicio a la mejora de la cultura de nuestra sociedad,
que aportan todas las obras de Pilar Arístegui. Descrita con enorme agilidad que atrae el interés y curiosidad del lector en todo momento, entre los muchos aspectos que pudiera destacar de la obra es su modernidad. Situada en el pasado, la protagonista muestra, sin embargo, rasgos muy actuales en su vida y actividades, pero no desde luego en la edad. Asombran las duras experiencias que atraviesa la joven Ana de Austria desde su temprano matrimonio a los 13 años. Una edad, por cierto, que hoy se le aplicaría al Código Penal. Es admirable la lucidez con que la protagonista va superando toda suerte de adversidades y conspiraciones e intrigas con muy escuálidos apoyos personales. Un escenario pleno de nobles muchas veces enfrentados a la realeza y defendiendo privilegios feudales y personajes tan relevantes en la historia como el cardenal Mazarino. Una lucidez que le permite sortear a Ana de Austria toda suerte de conspiraciones, hostilidades y menosprecios hasta revertir por completo la situación y educar adecuadamente al heredero y convertir a Francia en una potencia en el reinado de su hijo, el rey Sol. En todo caso, es un éxito que el lector disfrutará con la brillante mano experta que nos ha entregado para nuestro disfrute Pilar Arístegui, y como privilegiado lector solo me cabe decirle enhorabuena y muchas gracias. Alteza Real, excelentísimas señoras, señores, amigos todos. Quiero agradecer, como decía, la siempre generosa y cálida hospitalidad de esta Fundación Ortega Marañón. A esta fundación me une un entrañable recuerdo porque, como ya se ha dicho anteriormente, aquí presentamos el libro póstumo de mi marido Carlos, como ha reflejado el duque de Tetuán, el libro que se llamó El cautivo del Papa, la desafortunada vida del príncipe de Gem. Gracias a su directora general Lucía Sala, no sé por dónde estás, no te veo, gracias porque fue la que estuvo en la mesa en la presentación de ese libro. Cristina Paul, que con tanta dedicación ha organizado este acto, y gracias, por supuesto, a su vicepresidente Julio Iglesias por su verdadera, que ha tenido a bien presentar mi 7º libro y que ha sido enormemente generoso conmigo y con mi obra. Quiero también aclarar una pequeña cosa. Hugo generosísimamente me ha atribuido la cubierta del libro. La realidad es que la idea se le ocurrió a Carmen Fernández de Blas, y cuando Carmen me mandó en la cubierta le dije: Carmen, es esa, no lo dudes, es el oropel, se conserva en la cubierta el oropel de la mujer, y sin embargo todo aquello que hizo con cabeza y con corazón se elimina. O sea que gracias, Carmen, gracias por tu contribución a esa magnífica cubierta. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que han querido acompañarme en esta presentación. Me disculpo de verdad por todas las personas que están de pie. Totalmente, me hubiera encantado que hubieran estado todos cómodamente sentados. Lo siento de verdad. Veo a muchos amigos de siempre y a nuevos amigos que también han sido muy importantes en una etapa difícil de mi vida. Y veo también a algunas compañeras de baile, mis compañeras de danza con las cuales comparto momentos de pura emoción musical. Bienvenidas a todos por estar aquí esta tarde. Como habrán visto ustedes, el cartel es de postín, nada menos que el doctor Rojas y el duque de Tetuán. Ambos, como saben ustedes muy bien, son precedidos por un sinfín de responsabilidades y títulos, y han tenido la generosidad, ambos, de gastar su valioso tiempo en presentar Laberinto de Intrigas. Enrique aborda la excelencia con total naturalidad. Ha tenido muchos logros en su vida, pero yo creo que uno de los mayores ha sido Isabel. Forman una extraordinaria pareja, dinámica, interesante, y nada de lo humano les es ajeno. Es un placer visitar su casa en las numerosas ocasiones que su hospitalidad nos brinda. Enrique ha ayudado a muchas personas a reconducir su vida a través de la sabiduría de sus libros. Y es su humanidad la que suscita mi más viva admiración. Sus amigos, los de Isabel y Enrique,
Sabe que no hay dolor ni ausencia de seres queridos en los que ellos no estén presentes con su inteligencia y su amistad. Gracias Isabel, gracias Enrique. Es un privilegio asistir a las conferencias del Duque de Tetuán. Su conocimiento de la historia y su claridad, repito la frase de Ortega, la claridad es la cortesía del filósofo. La claridad, como decía, hacen que sus conferencias acaben siempre demasiado pronto. La gente quiere saber más. Nos ha inoculado el maravilloso veneno de la curiosidad por nuestra portentosa historia. Cuando escribí mi primera novela histórica, Hugo me dijo una frase inspiradora, y abro comillas: el objetivo de la novela histórica es inducir curiosidad por un personaje que el historiador se puede encargar de profundizar. No se puede decir mejor en menos palabras. Este pensamiento me ha animado en numerosas ocasiones a tomar nuestra portentosa historia e intentar forjar un relato sencillo, pero que atrajera al mayor número de personas. No es tarea fácil, lo sé, pero estoy en ello. Y por eso he de dar unas gracias muy especiales al Duque de Tetuán, quien a pesar de su juventud considero mi maestro. Es un poco más político, considero mi maestro. Y gracias a su mujer María por su permanente sonrisa, su apoyo, su disponibilidad. Gracias, María. Debo a ambos presentadores muchas horas de gozosa lectura. El amor inteligente, la conquista de la voluntad, te suenan, ¿verdad? Los títulos. No te rindas, ese no te rindas, son mis favoritos, entre otros muchos de Enrique. Y nos preparan para las dificultades inherentes del vivir. Como buen marino, el Duque de Tetuán nos describe la mar, otra de mis pasiones, nos describe la mar océana y su entorno con poderoso vigor. La campaña de Trafalgar, España en el descubrimiento, conquista y defensa del Mar del Sur y el litigio por el pecio de la fragata Mercedes son mis favoritos, porque nos hablan de la magia del mar de Indias o de tesoros ocultos por aguas misteriosas y centenarias. Y ahora voy a hablar de mi libro. En estos días, las reivindicaciones de la mujer son justamente exigidas. Creo que para entender es preciso conocer la historia de la mujer. Aquellas féminas valerosas y capaces que, a pesar de las circunstancias adversas, lograron un puesto en la sociedad, labrarse un puesto en la sociedad. Sean orfebres, escultoras, pintoras o reinas, han sido, sin embargo, borradas de los caminos de la historia. La literatura nos presenta a Ana de Austria con los ojos del romanticismo, ignorada por su esposo el rey y sin ninguna proyección política ni acción de gobierno relevante, o si no, como simple peón de la historia. Sus enemigos la consideraron una coqueta indolente y sin cerebro, sus admiradores como una santa inmune a las tentaciones. No es esa mi visión, pues las historiadoras francesas Simone Berthier y Claude Boulogne me han mostrado un personaje rico en facetas y que cuando sea necesario sabrá actuar con suma astucia. Venida de un hogar armonioso, como ha dicho muy bien el académico Julio Iglesias y amigo, tan amigo de mi marido, y que lo han recordado muy bien, los tres han recordado muy bien a mi marido y os lo agradezco enormemente. Como decía, venía de un hogar armonioso, donde los padres se amaban a sus hijos, y de una corte con múltiples actividades deportivas y aficiones como el juego de cañas, las justas de toros, y aficiones artísticas como el teatro, del que Ana será siempre protectora. Ana era una mujer alegre, aficionada a la música, al baile, y llega a un París minado por la intriga, donde hubo de sufrir la pesadumbre de la hostilidad y el frío del desarraigo. Y esta niña tenía 13 años. ¿Qué lucha tendría lugar en su corazón, recordando al padre amado, la infancia feliz, la tierra que la vio nacer? Auspiciados por María de Médicis, el doble matrimonio español, Luis XIII con Ana de Austria, y el infante Felipe, futuro Felipe IV, con Isabel de Borbón, sellaban así España y Francia la necesarísima tregua.
Ana perseguirá con persistencia otra nueva y vital paz, la paz de los Pirineos, que quedará concertada con los esponsales de María Teresa de Austria, hija de su hermano Felipe IV y la princesa Isabel de Borbón, como acabo de decir, con su hijo Luis XIV. No quiero olvidar a la responsable educadora de un rey extraordinario. En tanto no tuvo hijos y sufría el desprecio de su esposo, su ventana al mundo seguía siendo su país de origen. El carácter de Luis XIII, su frialdad, su dependencia del aún más gélido cardenal Richelieu, denotan la ausencia temprana del padre y para ahondar en el sentimiento de ese niño, un padre asesinado. Podía haber sido de otra manera. Pero tal vez lo que marca el carácter de Luis XIII es la ausencia del amor maternal. María de Medici desprecia a su hijo mayor y no lo oculta, mientras que colma de mimos y de admiración a su hijo Gastón. El futuro rey crecerá inseguro, desconfiado e imposibilitado para una relación, puede ser, doctor, normal con una mujer, plena con una mujer. Ana sufrirá la angustia de ser mujer, esa palabra tan maravillosa y tan triste, sufrirá la angustia de ser mujer mal querida, pero no por ello acumula el venenoso resentimiento, es demasiado generosa para él. Pero cuando da luz al delfín, el futuro Luis XIV, y luego a Felipe, Monsieur, tiene que defender los derechos y el futuro de sus hijos de las múltiples ambiciones de los príncipes de sangre. Esa mujer, anulada, olvidada y oprimida, hace de necesidad virtud. Y durante la enfermedad del rey Luis XIII, prepara con suma astucia la inevitable transición que habrá de tener lugar a la muerte del soberano. Y lo hace de forma modélica. La infanta de España da paso a la reina de Francia. Y creo que esta metamorfosis de infanta de España a reina de Francia es uno de los puntos más interesantes de la personalidad de Ana de Austria. Ana, otra vez en el plano de educadora, Ana, que es testigo del pésimo entendimiento entre su esposo y la reina regente María de Medici, logra analizar los hechos y las consecuencias que esta nefasta relación tiene en la política gala. Y entonces actuará con su hijo Luis XIV de manera diametralmente opuesta. Rodeará a sus hijos de atención continua y afectuosa, tomando las riendas de su educación, cosa absolutamente inusual en mujer de esa época y condición. Y hace más rica, y esto se lo debo también a Chola Correcher y tu libro La españolización de Francia, hace más rica la herencia cultural de sus hijos, ilustrándoles sobre su legado español. No hay que olvidar que Luis XIV tocaba con muy buen tino la guitarra española. La influencia de Ana de Austria en el teatro es notable. La obra de mayor éxito de aquella época es El Cid de Corneille, como todos ustedes saben. Y la jardinería, otro guiño a Chola, la jardinería con la exótica flora venida de Indias. Ana, en el banquete de bodas de Luis XIV y María Teresa de Austria, servirá una exquisita fruta desconocida en Europa en ese momento, que era nada menos que la piña. Y Luis XIV queda tan asombrado y admirado y encantado con el sabor de este fruto que lo manda cultivar en los invernaderos reales. Pero quizá lo más importante de la influencia de la educación de Ana de Austria es que inculca la grandeza del imperio español en el monarca francés, idea que marcará la visión del mundo del soberano. Y ahora voy a hablar mínimamente de la regencia. La historia me apasiona, pero también la psicología. Y estudiando a la reina descubro a la mujer bella, que no haya amor y apoyo en su esposo, sino indiferencia. Y más tarde, celos, resentimiento y desconfianza. Pero era una mujer que se apegó a la realidad, que admitió sus limitaciones y que supo esperar. Fue infanta de España, como dije antes, para renacer en una batalladora
reina de Francia. Tampoco quiero olvidar que durante su regencia tiene lugar la batalla de Rocroi, victoria francesa al mando del joven duque de Enghien, futuro príncipe de Condé, victoria sobre los ejércitos españoles, que, como declara Bossuet, hasta en ese momento se les consideraba invencibles. Y abro comillas a la frase de Bossuet: esta temible infantería del ejército español. Hay otro de los comentarios de la regente que es sumamente esclarecedor para quien dudaba de su conocimiento, de su idoneidad para el puesto que le tocó seguir. Este comentario es sumamente esclarecedor, como digo. En una de sus cartas lamenta que el desorden interior producido en Francia por la Fronda oscurezca el éxito internacional político obtenido con la paz de Westfalia. Por si fuera poco todo esto, observo a mujer de talento de gobierno, a pesar de los muchos años que vivió en el ostracismo, usando su natural inteligencia para observar cuando su entorno no le permite otra cosa. Pero esos años de silencio serán de provecho y una magnífica preparación, porque se centrará, como les decía, en callar, observar y estudiar a los personajes de la corte y sacar conclusiones sobre ellos. Muchos de ellos, vanidosos o superficiales, murieron bajo el hacha del verdugo o el olvido sin clemencia del poderoso, y ella sobrevivió. Una vez que puede vivir sin miedo, sin la amenaza constante de ser repudiada, sigue el consejo de su compatriota Baltasar Gracián y renacerá como el sol, y descubre al renacer como el sol un mundo gozoso e interesante, que, como nos ilustra Platón, y abro comillas, quedé desfallecido escudriñando la realidad. Era perseverante y caritativa, fue protectora constante de obras sociales y de grandes pensadores y escritores como Descartes, Corneille, Bossuet, Vicente de Paul. Y tuvo que domeñar, quizá fue más difícil todavía, a poderosos hombres de guerra como el mariscal de Turena y el príncipe de Condé. Todos estos personajes de esta época, como ha dicho muy bien el doctor Rojas, cruzan el cielo de la historia, iluminando con sus poderosas personalidades los acontecimientos que se suceden a una velocidad de vértigo. Yo he querido presentar a la mujer con sus éxitos y sus fracasos, defectos y cualidades, en resumen, sus contradicciones. Además, hay que añadir una dualidad muy interesante en la personalidad que explica el carácter de Ana: sensualidad y espiritualidad intrínsecamente unidas. Es un personaje rico de numerosas facetas. Y ahora quiero hablar un poco de Mazarino, por supuesto. Cuando enviuda, en su madurez, tanto física como mental, tendrá a su lado a uno de los hombres más hábiles y sagaces de su tiempo, el cardenal Giulio Mazzarino. La capacidad y lealtad de Mazarino eran tan notorias que ya Luis XIII, asustado ante la próxima orfandad de su hijo, el futuro rey de Francia, nombra a Mazarino padrino de Luis, del futuro, muy próximamente futuro Luis XIV. Pero el cardenal creo que no hubiera podido, sin el apoyo y determinación de esta española, hacer de Francia una potencia, acabar con la Fronda, conseguir la paz en el exterior y añadir territorios como la Alsacia y el Rosellón. He querido recordar a mi amigo el premio Goncourt Jean-Christophe Buffin, que en su libro sobre Jacques Coeur, refiriéndose a Agnès Sorel, amante del rey Carlos VII, se pregunta sobre la relación que unió Jacques Coeur y Agnès Sorel. ¿Recuerdan el bellísimo cuadro de Agnès Sorel con los ángeles en azul volando alrededor de aquella bellísima mujer? Y él se pregunta, Jean-Christophe Buffin, y abro comillas, ¿de qué naturaleza fue el lazo que los unió? No saberlo a ciencia cierta supone una gran oportunidad para el novelista. En el caso de Ana de Austria y Mazarino,
me es difícil creer que esa mujer inteligente y cultivada no se dejara amar por el refinado y gallardo Mazarino. Sospecho que fue un tipo de amor, como has dicho tú, Hugo, muy en boga en aquella época, la amitié amoureuse, o sea, la amistad amorosa. Para comprender esa relación hay que recordar que estamos hablando del siglo XVII, en el cual la liberación sexual no es un imperativo como lo es hoy en día. ¿Se casaron en secreto? Una de las teorías. No lo creo. Pues al final de sus días, Mazarino estuve pensando seriamente en tomar las órdenes mayores, lo cual hubiera sido absolutamente imposible si hubiera estado casado. ¿Cuál fue la naturaleza de ese amor? ¿Cómo fue esa relación política, intelectual y afectiva entre la mujer, regente del reino, y el hombre, cardenal primer ministro? ¿Amó ella a Mazarino? Si quieren saberlo, lean el libro y la propia reina se lo revelará. Yo les cuento mi versión desde la admiración, comprensión y respeto hacia una mujer española extraordinaria. Muchas gracias.